Mi abuela vivió hasta los 96 años con los triglicéridos en 1380, el colesterol en 450, 35 kilos de sobrepeso, tomaba, fumaba, en una mecedora sentada criticando a todo el mundo todo el día, ¿no? Pero eso es un error a la norma, o sea, realmente es un error a la norma. Vivió 35 años de más, quién sabe, por temas genéticos o lo que sea. Pero adivinen qué aprendieron todos en mi casa, que no pasa nada. Nada, o sea, tú puedes comer lo que sea, vivir como sea, porque no pasa nada. Si a un hermano suyo se lo llevaron las drogas y terminó en las calles, para usted hasta la aspirina es lo peor del planeta. Si todos sus hermanos fueron marihuaneros y hoy en día son súper exitosos, pues no pasa nada, porque uno juzga un poco como le fue en la fiesta, ¿no? Y pues desde ahí tenemos la realidad que muchos de nosotros conocimos gente que consumió algo y hoy en día pues están bien. De pronto alguno de ustedes se fumó algo y ya, y fue una simple experiencia. Luego la percepción de riesgo se construyó un poco desde ahí. Pero el tema que tenemos aquí es que la marihuana que se fuma en Bogotá, entre el 40 y el 50% de esa marihuana tiene una mutación, se llama creepy. Y el creepy es una forma de marihuana que tiene 5 veces más tetrahidrocannabinol, que es lo que droga a la marihuana. Lo que quiere decir que la marihuana que se consume en clases altas es una marihuana 5 veces más potente y 5 veces más peligrosa que la marihuana que se pudo haber fumado un papá, una mamá, un tío, algún conocido hace 30 años. Entonces, si la marihuana de hace 30 años constituía un riesgo, la marihuana que se fuma hoy en día tiene un riesgo muchísimo más alto. Vamos a ver una serie de datos muy interesantes porque son datos que surgieron después de los procesos que se vivieron en varios países de legalización. Es decir, después de la legalización en algunos países empezaron a surgir diferentes estudios en adolescentes que nos dijeron, oiga, el asunto no es solamente que hay un porcentaje que desarrolla psicosis, cerca del 5% se va a volver literalmente loco. Tampoco solamente que sufre 4 veces más depresión si fumó marihuana entre los 12 y los 17 años, sino que surgieron datos, miren las fechas de los estudios, porque casi todos surgen después del proceso de legalización, y solamente en adolescentes. Los adolescentes que fuman marihuana tienen mayor inhibición cognitiva, es decir, tienen menos autocontrol y son más impulsivos. Tienen mayor dificultad para manejar sus emociones y son más ansiosos. Toman decisiones más inadecuadas. Otros datos delicados, está correlacionado con enfermedad arterial, riesgo de infarto miocárdico, artritis, falla cardíaca, accidente cerebrovascular, muerte súbita, hipertensión y enfermedad coronaria, año 2017. Dificultad en cierta zona del cerebro que se encarga del mundo emocional, que se encarga de la sexualidad, que se encarga de la sensación de recompensa, que son núcleo accumbens y amígdala cerebral. Temas degenerativos, dificultades de conexión. Afecta 6 puntos el CI, el coeficiente intelectual. Si usted fuma marihuana 20 añitos, su CI baja hasta de 6 a 8 puntos. Claro que si usted es Einstein, ¿no?, tiene 166, 8 de CI y se le baja a 160, ¿se le nota? Pero si usted es normalito, eso es un hueco de un calibre gigante, ¿no? Seguramente hay gente muy excepcional en la vida que fumó marihuana un montón de tiempo, que todavía fuma marihuana y sigue siendo exitosa y funcional y lo máximo que les pasó es que se volvieron normales, ¿no? Pero esos son, digamos que, errores a la norma. Lo normal es que si tú tienes un CI promedio y fumas marihuana durante un buen tiempo, las habilidades cognitivas sean golpeadas con una fuerza muy poderosa. Es un predictor fuerte de consumo problemático si empezaste a fumar entre los 14 y los 17 años. Tienen más comportamientos sexuales de riesgo, sexo sin preservativo, posibilidad de enfermedad de transmisión sexual, embarazo adolescente, etc. Entonces, cuando decimos es que la marihuana es inofensiva, primero no hablamos de la misma marihuana, segundo no hablamos del contexto histórico de hace 30 años donde los riesgos eran muy distintos. El otro día presentábamos una investigación que mostraba cómo las niñas adolescentes menores de 17 años que se tomaban 2 copas 6 veces al mes,
Eran niñas que todo el mundo decía, qué bien lo maneja. 2 copas nada más, 6 veces al mes. Bueno, mostrábamos ese grupo comparado con abstemias y mostrábamos que tenían 6 veces más parejas sexuales y se cuidaban un 75% menos en métodos de prevención de enfermedades y de embarazos. Y una señora se puso furiosa en el público. Dijo, no, pero ustedes son muy exagerados. Yo era de esas que me tomaba 2 copas 6 veces al mes. Y yo no era así de loca a los 15 años. Y le decía, señora, pero usted no es modelo 2018. ¿Qué hacemos? Es un contexto histórico distinto. No sé si bueno o malo. Distinto. En algunas cosas muy bien, en otras seguramente diferente. Contexto distinto. Y lo que nos interesa ahorita pues es esta generación. Segundo mito, la marihuana no es adictiva, pero recuerden que el adictivo es uno, como vimos al principio, y que hay porcentajes de riesgo dependiendo de la edad en la que tú pruebes una sustancia. En Israel hicieron un experimento que consistía en que la marihuana saliera en 24 horas del organismo. Y efectivamente el síndrome de abstinencia fue igual al de la cocaína. Lo que pasa es que eso no pasa en la vida real. En la vida real no sale en 24 horas, se demora varias semanas. Los mitos son muy comparativos. La marihuana no es tan perjudicial para la salud como el tabaco. O hay otro que dice, el alcohol es peor que la marihuana porque mata más neuronas. No sé si han escuchado ese. Parece que es verdad. O sea, parece que en las borracheras se matan más neuronas que con el consumo de marihuana. La marihuana solamente las incomunica. Así es que usted decide, muertas o incomunicadas. ¿No? Lo mismo, la marihuana es buena para el cáncer. Claro, porque tiene muchos agentes cancerígenos. Que haya un par de cannabinoides que funcionan para disminuir las náuseas de la quimioterapia o para disminuir el dolor crónico, eso es distinto a decir que la marihuana es buena para el cáncer. A menos que usted quiera tener cáncer y siéntese a fumar marihuana y tiene un riesgo mucho más alto de tener cáncer. Hay componentes de la marihuana que se contraponen entre sí. Por ejemplo, el THC genera esquizofrenia y el CBD la disminuye y están en la misma mata. Entonces pensar que el mito comparativo en realidad nos dice es ¿qué es menos peor? Pero uno no busca con los hijos qué es menos peor. Uno busca es que no se hagan daño. Ya, incluso lo que uno busca es lo mejor, no lo menos peor. La marihuana da calma. Esto es verdad, pero bajo el efecto del consumo. Cuando el consumo desaparece y la marihuana va saliendo del cuerpo, lo que sucede es que la sensibilidad al estrés aumenta por 3 y en el caso de adolescentes por 4. Y cuando alguien está estresado suele ser más agresivo y más intolerante. Entonces, la marihuana da calma, pero tendría que vivir trabado todo el día. Si no vive trabado todo el día, lo que sucede es que alterna ciclos de intolerancia y de calma. Y la adicción psicológica a la marihuana se produce de esa manera. Yo fumo marihuana y mi sensación de estrés baja a la tercera parte. Cuando la marihuana sale del cuerpo, mi sensibilidad al estrés se multiplica por 3. Y como yo ya sé que hay un medicamento mágico, ¿qué hago? Pues me fumo un porro. Y ahí se arma el círculo. Solamente que cada vez soy más sensible al estrés. Y entonces cada vez fumo más marihuana. Este es el mito más grande. La marihuana es medicinal. ¿Qué sabemos hasta este año? Seguramente faltan algunas investigaciones, pero de los datos más importantes que hemos encontrado es lo siguiente. Mejor dicho, ¿para qué sí funciona y qué es lo que funciona de la marihuana? Tenemos datos para esto. Parece que funciona muy bien para dolor crónico, maneja ciertas mejorías, para reemplazar en etapas avanzadas de cáncer ciertos medicamentos que pueden tener consecuencias a veces más severas, para dolor neuropático, para epilepsia, para dolor de cabeza y migraña, espasmos y dolor muscular. Eso lo sabían las abuelas, ¿no? Las abuelas metían marihuana en alcohol y eso generaba una baba verde y se lo untaban en las contracturas, pero no se la fumaban, o sea, era untada. La gente cree que la marihuana medicinal es fumarse un porro. La marihuana medicinal son gotas, son pastillas, es muy distinto. Incluso en los cultivos se alteran para que hayan ciertos componentes más presentes en una mata que en otra. Y de ahí extraen medicamentos.
porque no podemos dar un medicamento que tenga un montón de componentes que enferman, pero que curen algo. Entonces, para esto sabemos que es cierto. Estos son algunos de los componentes de la marihuana que tienen buena evidencia científica: THC para náuseas, vómitos, dolor neuropático y estimulación del apetito; nabiximol en dolor neurológico; CBD en epilepsia pediátrica; CBDB en epilepsia adulta; cannabidiol en encefalopatía hepática; CBG en neuroinflamación; CBN en tratamiento oncológico, ansiedad, desórdenes del sueño y Alzheimer. Lo que pasa es que no funciona en términos publicitarios. Como les decía al principio, una valla que diga sufres de epilepsia, toma CBDB. Pero si dicen sufres de epilepsia, llegó el cannabis medicinal, ese término está muy posicionado, ¿no? Esclerosis múltiple, epilepsia en niños. ¿En qué no tenemos certeza? Es decir, ¿en qué faltan evidencias? Aparecen algunas, pero no tenemos certeza. En patologías dermatológicas, en pacientes pediátricos con situaciones difíciles, en dolor pélvico, en glaucoma, que era tan famoso, parece que la evidencia no es tan contundente, en desórdenes psiquiátricos y neurodegenerativos. Cada vez hay más investigación, hay mucho dinero en investigación en este momento para el tema, porque es una industria, digamos, que va a tener un tamaño top para Colombia, va a ser una industria súper importante y súper poderosa. Siguiente mito: la marihuana es difícil de conseguir. Les voy a dar las rutas de acceso y las direcciones 2019, ¿vale? Porque qué tal que ustedes vivan enfrente y no tengan ni idea. Los chicos están comprando marihuana vía WhatsApp. O sea, WhatsApp es en este momento un canal de pedido súper poderoso. Segundo, por otras redes sociales. El tema es que cuando tú la pides a domicilio, pues tiene el costo del domicilio y es mucho más grande. Ahora, ¿qué es mucho más grande? ¿Cuánto vale comprar marihuana en Bogotá? El creepy está entre 20 y 50 mil pesos y te alcanza para 2 cigarrillos, 20 mil pesos. O sea que es accesible. Y la marihuana normal está entre 5 y 20 mil pesos, lo que quiere decir que prácticamente no necesitas ni comprar, te la regalan. Ahora, cuando ya la pides a domicilio, ¿a dónde vas? Vas a la 116 con 19, en la parte de atrás donde quedan los mariachis, que eso debe ser un negocio familiar porque lleva ahí como 35 años, ¿no? Pero ahí sigue, porque los expendios de droga como tal, lo que se posiciona es el punto, no el expendedor va cambiando, los van matando, se van desapareciendo, pero el punto queda posicionado. Es como decir, no sé si todavía existan, pero había una cuadra por la 13 en el centro que era la cuadra de las ópticas. Todavía existe, ¿no? Y la gente sabe que por la 13 hay ópticas y pueden cerrar todas las ópticas y mañana abren otras ópticas con otras marcas, pero si lo abren la 13, todo el mundo va al punto porque ahí son las ópticas. Lo mismo pasa con el tema de drogas. Por eso en algunos lugares han utilizado estrategias que no arreglan todo, sino que suman un poquito. Y es que quitan la casa y la destruyen. Igual se corre a unas cuadras, pero va golpeando, ¿no? Pues bien, 116,19 en la parte de atrás, ese es un punto fuerte. 86 a una cuadra, pero es a una cuadra. En la 86 te contactan en la 85, te hacen caminar una cuadra hasta la 86, y en la 86 entre la 15 y la 14 especialmente, ahí hay un movimiento fuerte de drogas. De todo tipo. En la 66 con Caracas, costado norte-sur, a una cuadra de la Caracas, eso debe ser hacia la 15. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. No lo pueden hacer porque no son delitos que generen. O sea, los agarran y los sueltan, mejor dicho, ¿no? Y cuando los agarran, al otro día llega el reemplazo, porque lo que está posicionado es el punto. O sea, históricamente se posicionó el punto. Aparte de esos sitios, hay otros sitios más para abajo, siguen bajando hacia el sur, pero los chicos de colegios como este no bajan más. O sea, digamos que estos son como los escenarios hasta donde van a llegar. Algunos podrán llegar hacia las 50 y pico con Caracas, por el sector de la zona de mariachis, en donde ahí también hay venta de drogas con personas que se encargan de traerlas. Otros se van para las universidades tienen sus dealers, sus expendedores, y hay ciertos sectores ya asociados a que ahí se encuentran. Pero
el canal fuerte es en este momento WhatsApp. Detenerlo es súper difícil. O sea, detener el comercio es súper difícil. Se ha disparado además el microcomercio en Bogotá de una manera súper poderosa, súper fuerte. Siguiente mito. La marihuana se ha fumado en todas las generaciones. Eso no es un mito, eso es verdad, se ha fumado en todas las generaciones. Pero ¿cuál es el mito? Y están bien. Porque no es cierto. Hay gente que está bien, hay gente que está menos peor y hay gente que está muy mal. Lo que pasa es que tú te quedas con el dato que te funciona. Por ejemplo, en mi caso, el dato que me funciona es que mi abuela vivió hasta los 96 años con los triglicéridos de 1400. Y me funciona cuando voy a comer un pecadillo grasoso me funciona, ¿cierto? Pero hay otros datos diferentes. Pero tú sesgas un poco la percepción a aquello que te funciona. ¿Qué pasó después de la legalización? En Colorado, las visitas por intoxicación a los servicios de urgencias en adolescentes, que fue el primer lugar que lo hizo, se multiplicaron por 3, de 1.8 a 4.9 entre 1000, y en un 71% de los casos habían temas de diagnóstico psiquiátrico en urgencias. La percepción de riesgo bajó del 54 al 48. Los accidentes fatales de tránsito donde el conductor daba positivo para marihuana aumentaron en un 80%. Las llamadas por intoxicación aumentaron en un 80%, especialmente en menores de 17 años. Los adolescentes que residen en estos estados donde se ha legalizado la marihuana aumentaron la probabilidad de usar otras drogas. El consumo paralelo de marihuana y de tabaco ha aumentado en los estados donde se ha legalizado esta última. El consumo de tabaco y opioides ha aumentado en los estudiantes de último año. Hay una epidemia de opioides además en Estados Unidos de un calibre impresionante. Las fracturas de la base del cráneo y de los maxilares han aumentado en Denver. Lo de las fracturas tiene que ver con que todos trabados se caen y se golpean más fácil. En Massachusetts se incrementó en un 174.5% los accidentes de tránsito. Lo de Colorado no es 631, es 63,1. Igual es gravísimo. El consumo de marihuana se incrementó en estudiantes en Oregón después de la legalización en el 2015. Y eso es en Estados Unidos, que son súper juiciosos para medir, es decir, porque miden todo. No sé cómo va a funcionar en aquellos países en donde no medimos tan bien. El caso es que no es simplemente que se legaliza con fines recreativos y no pasa nada. Sí pasan cosas. Surgieron en el 2013 y 2012 estudios que llevaban haciéndose durante los últimos 30 años. Estudios súper interesantes. Imagínense tomar niños de 12, 13 años y hacerles seguimiento hasta los 40, a ver qué pasó con ellos. Y separar los que se pusieron a fumar marihuana de los que no, y ver qué pasó en el curso de la vida de ellos. Y tomarles medidas cada 3 años, a ver qué iba pasando. Y encuentran cosas súper interesantes. Por ejemplo, altera funcionamiento y estructura de cerebro, sobre todo el hipocampo, que se encarga de la memoria y que media las habilidades cognitivas. Aquellos que fumaron marihuana tenían menores habilidades cognitivas. Por ejemplo, después de haber dejado la marihuana, los déficits neuropsicológicos durante el siguiente año seguían igualitos, no descendió. El asunto era siempre más grave entre más temprano empezaban a fumar marihuana que entre más tarde. Digamos que la claridad que tenemos hoy es toda. Entre más temprano fumes marihuana, más te dañas. Y no es cierto que no haga nada. Otro estudio clave decía que la gente empezaba a ver doble. Bueno, ese era el estudio del cociente intelectual que les decía, que baja el CI. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el modelo para reducir riesgo? Tenemos que golpear 2 variables. Les decía que la vulnerabilidad era una mesita de 3 paticas. La primera, la variable genética. ¿Qué puede hacer uno con el tema genético? Puro estilo de vida, no más. Porque los genes son, pero el estilo de vida ayuda un montón. ¿Qué puede hacer uno con lo psicológico? Los colegios hacen un montón de cosas y las familias también. Hoy los colegios tienen programas de afectividad, de valores, de asociacionismo, de deporte, de
Las familias no tienen 10 hijos, tienen 1, 2, 3, ¿no? Digamos que psicológicamente hay ciertos recursos. Quizás en algunos temas tenemos niños más blanditos, en el sentido que tienen menos, el término perrenque se entiende, como de fuerza de vivir, porque los cuidamos muchísimo más, porque la realidad también nos ha obligado pues a cuidarlos mucho más. Pero hay un elemento que no manejamos mucho, y es qué hacemos con el tema de curiosidad y presión de grupo. Además, porque hay 400 youtubers que no conocemos, y dentro de eso están los youtubers de marihuana. Hay youtubers de marihuana y te enseñan cómo cultivarla, cómo fumártela, cómo esconder el efecto, y los puedes buscar en YouTube y los encuentras, son de acceso, ¿cierto? Entonces el acceso a la información es total, no hay forma de contenerlo, porque uno dice, no, es que en mi casa tengo los controles parentales de tal, sí, pero ¿y los controles de todos los amigos? Que todos tienen los teléfonos, no hay forma de contenerlo. Pues bien, para manejar curiosidad y presión de grupo, la idea es la siguiente. Unas sugerencias puntuales. La primera, tenga en cuenta que su actitud hacia la sustancia influye para bien o para mal. ¿Cuál es la actitud que hay que tener? La actitud es: no aceptamos el consumo. En mi casa no acepto el consumo. Yo espero que no lo hagas. Yo me voy a sentir muy orgulloso de ti si te mantienes firme, porque van a crecer en un mundo en donde hay consumo y no hay forma de tapar ese mundo, ¿no? La actitud es de frente: no estoy de acuerdo, espero que no lo hagas. Pero para tener esa actitud necesita uno no dejarse seducir. Miren, está pasando un fenómeno muy interesante. Gente que fumó marihuana en la universidad y que dejó de fumar cuando entró a trabajar, 20 años después está volviendo a fumar. Es un fenómeno que uno dice, pero esto, ¿qué pasó aquí? Pues porque somos igual permeables a curiosidad y a la publicidad y a todo. Entonces, no se deje seducir ni engañar con todo lo que se está diciendo de lo inofensiva que es esto. Es como cuando a veces busco en YouTube marchas pro legalización de la marihuana medicinal, y ¿a quiénes ve uno marchando? Chavo. Sí. Uno no ve la señora ahí, no, con dolor crónico caminando, no. Uno ve unos personajes. Entonces, no se deje seducir. Entre más normal se vea en casa, más riesgo de consumirla. Eso no quiere decir que usted aquí ande pensando que si un hijo un día probó la marihuana, se le acabó la vida y fue el fracaso de ustedes como papás. No, en la familia Ingalls se fuma marihuana, y en la familia Monster también se fuma marihuana, ¿no? Hay menos probabilidad si está en la familia Ingalls, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es que esto es un tema de estrategia, y estratégicamente, ¿cómo logro yo disminuir riesgo? Tenga usted una actitud firme de rechazo. Eso implica que maneje muy bien las autorrevelaciones. ¿Qué significa eso? Si usted se fumó un porro en la universidad o en el colegio, eso es parte de su intimidad, de su vida privada. Si su hijo a los 25 años le pregunta, pues a los 25 años seguramente es distinto y ya usted tomará la decisión. Pero si a los 14 años su hijo le pregunta, pa, ¿y usted probó la marihuana? Y usted dice, si le digo que sí, mal, y si le digo que no, miento. ¿Qué hago? Haga lo que le sirva a su hijo. Hay cosas que además usted no tiene que contar tampoco, ¿no? Porque además, si mi papá, que es ahí todo ñoño, ¿no? Todo ñoño y fumó 3 veces, yo que soy un berraco, no pasa nada, ¿no? Estos son los 2 mensajes que hay que mandar. Exprese de manera explícita su rechazo hacia el consumo de marihuana por parte de sus hijos. Manifieste que espera que no asuman ese riesgo. Y 2, manifieste su orgullo por tener hijos que saben manejar la presencia de este tema sin tener que, entre comillas, caer en la tentación. Si usted tiene buen vínculo con sus hijos, la sensación de orgullo es un factor de protección muy poderoso. Si usted tiene un vínculo fuerte y su hijo sabe que usted se siente orgulloso de él, eso es muy pesado y muy fuerte y muy poderoso para él en términos positivos. Si usted tiene un vínculo pésimo, no funciona. Pero si tiene un vínculo bueno, la sensación de orgullo funciona muy bien. Cosas concretas de marihuana.
En Bogotá, ¿con quiénes empiezan a fumar marihuana los chicos? Con amigos y con familiares. ¿Cuál es el factor predominante, tanto en hombres como mujeres? Curiosidad, saber qué se siente. El consumo sigue siendo más alto en hombres. La proporción triplicamos en este tema todavía a las mujeres en la adolescencia. El mantenimiento durante los primeros años del consumo se da porque descubren que les permite relajarse, porque es una forma de relajación poderosa, y que se alteran un poco los sentidos, lo que hace que la diversión, por ejemplo el sabor de la comida, por ejemplo actividades sexuales, por ejemplo ciertos sonidos, se alteran y pueden ser un poco más divertidos. Esto por supuesto no hay que decírselos, pero esa es la razón por la que lo hacen por segunda vez. ¿Cómo están fumando? ¿Se la fuman o se la comen? Cuando se la fuman, el efecto empieza a los 5 minutos. Hay un proceso de ascenso que te va a durar 10 minutos aproximadamente, en donde los párpados se van a inflamar proporcional a la cantidad de marihuana que fumaste. Así es que es como si hubieran llorado, o hubiesen estado en piscina o hubiesen dormido mucho. Los ojos se te van a poner rojos, a menos que te eches oftalmotisol, Blue-Sul, Vicina, hay diferentes marcas para que los ojos permanezcan blancos. Casi siempre le van a quitar el papelito que envuelve las gotas para que no sepamos que son gotas para los ojos. Ese periodo de ascenso va acompañado de un leve aumento de la temperatura corporal y cierta sensación de bienestar y de una somnolencia activa, no una somnolencia donde quieras acostarte a dormir, sino cierta excitación. Después estás en un periodo de meseta que te va a durar más o menos 45 minutos y cuando está empezando ese periodo de meseta, tu lengua, tu boca se seca. La producción de saliva desaparece proporcional a la cantidad de marihuana que fumaste. Por eso la lengua se pega al paladar y te trabas al hablar. Ahí viene el concepto de está trabado. Es como si la lengua se te volviera bola, ¿no? Si le pegaste un chupito a un cigarrillo de marihuana, no te va a pasar nada de esto. No se te va a notar. Si le pegaste varios o era creepy, con un par lo vas a sentir muy fuerte. En esa meseta hay dos fenómenos. Uno, te va a aumentar el hambre, pero esa hambre aumentada va de la mano con la disminución de la sensación de saciedad. Quiere decir que no te sientes lleno. O sea, que comes y comes y comes y comes y no te sientes lleno. Y dos, te van a dar ataques de risa boba por cualquier cosa. Con el paso de los años eso cambia, pero al principio risa boba por cualquier cosa. Después viene un periodo de descenso que va a durar más o menos 45 minutos, donde lo que te va a dar es mucho sueño y seguramente vas a dormir. Después de 2 horas ya no se te nota mucho, excepto las primeras veces que fumaste, que igual vas a estar muy adormilado durante un tiempo mucho más largo. Cuando te la comes en brownies o en galletas. Te la puedes comer en lo que quieras, ¿no? Cada cierto tiempo salen noticias en un sancocho le echaron marihuana y los abuelos, hay escándalos cada cierto tiempo con esto, pero la pauta de consumo bogotana son brownies y galletas, happy brownies y galletas. Que por supuesto esto de me comí una galleta con marihuana y no me di cuenta, de pronto a las 10 de la mañana no te diste cuenta, pero en una fiesta a las 12 de la noche pasan repartiendo galletas y uno dice, galletas tan chévere, eso no es tan así, pero durante el día es probable que alguien te juegue una mala pasada. Si te la comes, lo que cambia es que el efecto empieza media hora después, proceso digestivo, y que dura 2.5 veces más en el tiempo. Es más largo cuando te la comes que cuando te la fumas. Si tú no has tenido experiencia con la marihuana, como muchos adolescentes, no sabes a veces anatomía y te comes un pedazo de brownie y a los 15 minutos dices, eso no funciona, fumémonos uno. Y la pasan muy mal. Claro que la pasen muy mal puede ser muy bueno, entre comillas, pues. O sea, si ya probó y la va a pasar mal, maravilloso. Esas son las dos formas de consumo. Ahora, a nivel de utensilios, suelen fumar en pipas artesanales, instrumentos para fumar de todo tipo. Es muy difícil que el efecto psicoactivo lo alcance, excepto si van en un carro con los vidrios arriba
y todos están fumando. Y es posible que tenga algún efecto, ¿no? No igual al otro. Ahora, los efectos por el humo de segunda mano, igual como en el cigarrillo, van a afectarlo. Pero cuando los chicos dicen, no, es que me salió positivo, les hicieron un examen y salió positivo. Y dicen, no, es que me salió positivo porque yo iba caminando por la calle y alguien adelante iba fumando marihuana. No, eso no. Bien, van a fumar en pipas artesanales que venden en los mercados de las pulgas, en los mercados artesanales de todos los colores, tamaños, de vidrio, de metal, puedes incluso pedir por internet y te llegan pipas especiales, incluso algunas que no sacan humo. Puedes hacer muchas cosas. Puedes fumar con frutas, o sea, esto es una parafernalia, hay un negocio de parafernalia gigantesco. Me decía, estas son por ejemplo colecciones de pipas. Me decía, yo tengo una clínica para adolescentes y una clínica para adultos, para gente que ya cruzó cierta línea. Y me decía una mamá el otro día, me decía, yo pensé que mi hijo era coleccionista porque tenía 80 pipas. 80 pipas, imagínense. Era un experto. Vamos a suponer que su hijo se fumó un porro, ahorita o en primer semestre universitario, ¿cierto? Vamos a suponer que se fumó un porro. ¿Qué hacemos? Primero, no le vaya a ocultar este tema a su pareja. No subestime a su pareja, no diga, es que el papá es muy bravo y mejor que no sepa. Donde esto salga mal, se le acaba la familia. No subestime a su esposa tampoco, no digas que mi esposa es muy nerviosa. No, este es un tema que tienen que ser abordados por los dos, juntos, separados, pero con los dos. Segundo, no gaste tiempo buscando culpables. O sea, no se desgaste en eso. Que usted diga, es que desde que lo metí a ese colegio, mire, no hay colegio sin marihuana. Eso no existe. Seguramente hay lugares donde falta un CAI en la mitad de la cancha de fútbol. Probablemente, una estación de policía. Pero hasta en los colegios más sanos, a veces aparece marihuana. Entonces, no gaste tiempo. Desde que anda con este chino Andrés, mire, a veces el mal amigo es el hijo de uno. Y ni siquiera es un mal amigo de verdad, torcido, peligroso. No. Hay chinos de verdad que son muy buenos chinos, pero en medio de tanta presión y cosas se pegan una resbalada y cometen un error. Entonces no se desgaste. No empiece usted con la cosa, es que porque el papá viaja mucho, ¿no? O es porque la mamá los descuidó, porque hicimos el acuerdo que yo trabajaba duro y ella se encargaba de la crianza. No se enrolle con eso porque perdemos mucho tiempo. No se desespere, no es la primera familia que pasa por esta experiencia. Si bien es un riesgo, no necesariamente es una adicción. Hay que utilizar esto como una oportunidad para hacer algunos ajustes. Solicite una buena evaluación profesional. No siempre es un tema grave. Es decir, usted dice, mi hijo probó la marihuana, lo voy a mandar a un retiro espiritual. Mándelo al retiro espiritual, pero también pida una buena evaluación. Voy a llevarlo a que hable con el tío Jacinto, que tiene mucha experiencia. Que hable con el tío Jacinto, pero también pide una buena evaluación, ¿no? Porque de pronto nos encontramos con cosas. En la adolescencia a veces ciertas pruebas de marihuana nos permiten ver cosas que eran invisibles. Por ejemplo, tiene uno un hijo con un problema de ansiedad muy grave desde niño que uno ha subestimado. Uno ha subestimado la sudada de manos, uno ha subestimado que sea un poquito introvertido y resulta que está fumando marihuana y gracias a eso, que uno sí piensa que es muy grave, lo lleva a un sitio y hacen una evaluación y dicen, mire, lo que su hijo tiene es un problema de ansiedad gravísimo y fuma marihuana para tranquilizarse. Pero esa oportunidad no se hubiera dado y no hubiéramos hecho algo con la ansiedad de este chino si no hubiera pasado algo que nos asusta un poco. O de pronto nos damos cuenta que lo que está pasando es que está muy deprimido y la marihuana le da cierta alegría, pero lo más grave es que esté deprimido. Ahora, si está deprimido y fuma marihuana, ahora eso sí es muchísimo más grave todavía. Entonces, solicite una buena evaluación. Hable del tema de frente sin posponer el asunto. El miedo hace mucho daño. Una familia hace un tiempo me dijo, mira, podemos reunirnos, es que queremos hablar, para tener unas pautas para hablar con nuestro hijo, porque hace 3 meses le encontramos un poco de marihuana. Digo, hace 3 meses, ya se la fumó toda, ¿no? Y yo le dije, ¿pero por qué no hablaron? No, es que nos dio miedo que se fuera de la casa, que se pusiera bravo y se fuera de la casa.
Nadie termina en la indigencia y en las calles por fumar marihuana, excepto aquellos que tienen un trastorno psiquiátrico, y al fumar marihuana ahí nos enfrentamos a un tema que efectivamente puede terminar en las calles. Pero el grueso de la gente, por fumar marihuana, no va a abandonar una camita tan deliciosa como la que tiene, una comida tan rica, eso. Quizás con otras drogas hay ciertos riesgos, claro que sí. La heroína, por ejemplo, el bazuco, pero no pasa con marihuana. Lo que pasa es que uno vive los miedos a veces de forma real. Entonces, pida una buena evaluación para mirar realmente el riesgo. Evite generalizar su experiencia personal con las drogas o la de algunos conocidos que hoy en día son exitosos. No aplica necesariamente para su hijo. Busque ayuda en donde debe hacerlo. No se vaya a desgastar con el juego de los argumentos y las recopilaciones científicas. Estos chinos están educados para argumentar desde transición. Están en debate en Naciones Unidas nivel 1, diálogo socrático 2, búsqueda en bases de datos científicas 3, y les manejan las emociones, entonces no se alteran y le dicen a la mamá, ya mami, cálmate, ¿no? Y pagamos un montón de plata para eso, para que les enseñen a pensar, pues de eso se trata el liderazgo, que puedan pensar. Luego, no caiga usted en la trampa de ver a ver quién sabe más de marihuana y de debatir y de... La razón es muy sencilla, no estar de acuerdo como padre es un argumento también de peso. ¿Se equivocará uno a veces en algunas cosas? Sí, por supuesto. Y ganaremos tiempo al desarrollo y seguramente aprenderemos cosas. Pero no estar de acuerdo también es una postura lo suficientemente válida. El chino te dice, pero muéstreme la investigación que dice, porque yo tengo este rastreo y... Miren, en el mundo de la investigación uno a veces encuentra N datos contradictorios. Unas cosas dicen que sí, otras dicen que no. El caso es que si su hijo es de esa onda, demuestre la cosa científica y va a armar el debate, usted le dice, hermanito, si quiere mande una ponencia a un congreso y vaya allá y debata todo lo que quiera. Pero este no es un ámbito académico en la casa. Aquí es muy sencillo, no aceptamos el consumo de marihuana.